Bien, vamos a trabajar. El siguiente tema que continúa lo que es población de estudio que hemos podido ver cómo se define, de dónde sale y la accesibilidad y el momento en que podemos llegar a tenerla, ¿no? Es necesario definir bastante bien esto. Ahora vamos a llevar una parte que se llama determinación del tamaño de la muestra. Y aquí vamos a ver algunas particularidades que son interesantes de tomar en cuenta y considerar, sobre todo cuando la población tiene una gran cantidad de integrantes, que a veces es muy imposible de que nosotros podamos acceder por el hecho de que el tiempo y el costo para nosotros va a ser quizás bastante difícil de alcanzar. Yo te estoy peinando. Bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de la muestra, nos dan un consejo de entrada que nos dicen los datos estadísticos que son incorrectamente interpretados pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Y este tipo de resultado podría ser ocasionado porque nosotros no hemos definido bien nuestra población de estudio y no hemos considerado el sacar un tamaño de muestra de una manera bastante metodológica y cuidadosa, sobre todo, ¿no? Entonces, podemos ir a obtener la información, hacer los cálculos, hacemos interpretaciones, sacamos conclusiones y las devolvemos, ¿no? Pero las conclusiones no van a ser nada adecuadas porque hemos cometido errores estadísticos y los hemos interpretado mal y van a ser muy notorios seguramente cuando nosotros estemos presentando el mismo trabajo. Vamos a tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Debemos recordar de que nosotros cuando tenemos una población y de la cual queremos extraer una cierta cantidad de individuos, entonces tenemos que pensar en que para que estemos tranquilos y confiados de cómo vamos a analizar los resultados, sobre todo, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos va a preocupar. Veíamos que si nuestra población de estudio pueden ser mayores de 18 años y solamente el sexo masculino, entonces nuestra población o universo es una gran cantidad y nosotros podríamos sacar un pedacito de esta, ver qué información tienen y comenzar a realizar algunos cálculos, interpretarlos, analizarlos y devolver las conclusiones que hemos sacado en este pequeño grupo, pero que también pueden aplicarse al grupo grande porque hemos sacado un tamaño de muestra de una manera rigurosa. Entonces, dentro de la definición de muestra, nos dice que es un conjunto de la población. Está permitido estimar o extrapolar los resultados de la observación y medición a la población total. Pero tiene que haber cumplido esa muestra el requisito de que la hemos elegido adecuadamente siguiendo procesos estadísticos adecuados. Y la pregunta de investigación dice, debe cumplir características definidas para poder dar origen a un estudio de relevancia. Todos nuestros trabajos son relevantes, pero van a tomar mucho más fuerza y potencia cuando nosotros realmente hagamos una adecuada selección de los individuos para que puedan integrar nuestro estudio. Una de las condiciones para encontrar respuesta a la pregunta, lo que les decía, seleccionar adecuadamente la muestra. No queda otra. Seguir los pasos. Y cuando ustedes hacen esto adecuadamente, van a estar mucho más tranquilos. Entonces, la muestra se selecciona de la población elegible o de la población de estudio. Y vamos a tomar en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión que han sido previamente establecidos, ¿no? Y estos criterios de inclusión y exclusión como que ya han ido tomando forma desde el mismo título cuando decidimos elegir en quiénes vamos a ir a investigar este tema. Cuando hablamos de criterios de inclusión y exclusión, sabemos que son aquellos que permiten definir y caracterizar a la población de estudio, es decir,
van a permitir que haya una admisión o un rechazo. Entonces es como cuando yo en un fin de semana deseo hacer una fiesta para distraerme un poco y tengo un listado de personas a las que voy a invitar, pero hay otro que otro grupo que no lo voy a hacer. Entonces a eso se llaman criterios de inclusión y de exclusión. Entonces a partir de esto se permite al investigador seleccionar su población de estudio. Entonces si somos minuciosos y decimos, por ejemplo, pacientes de la tercera edad que tienen problemas cardíacos, ¿verdad? E hipertensión arterial, etc. Entonces ya estos son criterios de inclusión. No van a entrar otro tipo de pacientes que sean jóvenes, que sean adultos, que los quiero a los de la tercera edad, ¿verdad? Y también permiten al investigador decidir si puede o no extrapolar o generalizar los resultados a sus pacientes, puesto que estos criterios también definen a la población, ¿no?, a la que yo voy a generalizar si he hecho una buena obtención de muestra. Pero las causas más frecuentes consideradas para definir los criterios de exclusión son algunos aspectos que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Si yo tengo una población de estudio, por ejemplo, digamos, adolescentes en etapa de gestación. Ya, muy bien, ese es mi grupo de estudio. Entonces yo aplico un instrumento para ir a hacer algún tipo de consultas, ¿no? Y donde hay preguntas un poco delicadas de manejar. Entonces quizás nos vamos a encontrar con limitaciones de carácter ético. Estas preguntas que pueden incomodar a algunas de ellas y hacerles decidir que ya no quieren continuar con la investigación. Entonces ustedes respeten y las dejan ir. No insisten, sino respeten su decisión de que se van a retirar del trabajo de investigación. Y pacientes que no desean, ¿no?, como les decía, ser parte del estudio por alguna razón. No están confiando en algún elemento, no les están dando esa confianza necesaria a ustedes también. Entonces, por ética, yo tengo que dejarlos retirar. Y también porque hay una alta probabilidad de pérdida en el seguimiento. Si nosotros tenemos un grupo de estas gestantes, por ejemplo, las he descubierto en sus primeras semanas o meses de gestación y les pido que cada mes vengan a mi consultorio para hacerles el control prenatal, ¿verdad? Entonces, digamos, he captado a 100 de este tipo de personas y voy a ir viendo que las 100 no van a llegar al parto, no van a cumplir los 9 meses. Algunas van a tener abortos, algunas van a tener embarazos pretérmino, algunos terminarán en lo que es un parto normal, otras van a terminar en una cesárea. Entonces, inclusive muchas de ellas han migrado, se han ido a otra ciudad, etcétera. Entonces hemos perdido la cantidad. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos porque si perdemos realmente una gran cantidad y no logramos cumplir con todo lo que nos hemos previsto en el tamaño de la muestra, estamos en dificultad. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los ejercicios que se van a realizar. Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos con lo que es criterios de inclusión y de exclusión, y por ejemplo, estoy haciendo una revisión bibliográfica, ¿y qué es lo que voy a hacer yo? Me dicen, mis criterios de inclusión es que me voy a fijar una fecha. Solamente revistas publicadas en el 2007 hasta el 2016. No quiero 2006, no quiero 2017. Entonces solamente en estos periodos voy marcando que para mí es interesante. Entonces que sean artículos en revistas científicas y que sean indexadas, digamos, ¿no? Tanto español o también en el idioma inglés. Entonces, elijo también que sean trabajos primarios o simplemente yo elijo el idioma inglés, ¿no? Ahí tendré, no van a entrar las de español o no van a entrar las que están en portugués u otro idioma. ¿Y cuáles son los criterios de exclusión de estas revistas, digamos, ¿no? Publicaciones duplicadas que existen. Puedes encontrar el mismo artículo en 2 revistas, pero esto ya es algo contraproducente porque no debería ser. Esto es un tema falto de ética también. Artículos de menos de 4 páginas, editoriales, etcétera, no entrarían en esa búsqueda que yo estoy comenzando a reunir.
que no están referidos al tema en particular, que no hacen alusión a la herramienta software. Por ahí estoy particularizando que, digamos, se maneje el EPINFO o hayan utilizado el EPINFO como una herramienta estadística para poder hacer el análisis de su información. Y otro de exclusión, artículos que estudian el diseño o ingeniería, ¿no? El diseño de cómo se ha hecho el trabajo de investigación. Entonces, fíjense, los criterios de inclusión y exclusión nos permiten seleccionar adecuadamente algunos elementos que nosotros requerimos que sea así filtrado para que el rigor metodológico sea cumplido. Bien. Entonces, una muestra, dice, el objetivo es obtener una muestra que permita generalizar los resultados de personas que comparten las características de interés, pero que no estuvieron involucradas en el desarrollo del mismo. No presentan un fenómeno o evento que a nosotros nos interesa. Es importante tener la seguridad de que el proceso de selección de los sujetos y la conducción y desarrollo del protocolo tienen una calidad suficiente para que los resultados sean altamente confiables. Ahora ustedes me estarán entendiendo de que en la parte práctica la insistencia que tengo en que desde el título, introducción, antecedentes, planteamiento, ustedes los redacten adecuadamente. Entonces, si esto es respetado, de seguro que alcanzamos una calidad suficiente. Me encantaría alcanzar lo que es una perfección, pero es imposible. Nos acercaremos a lo más adecuado de la calidad y estaremos bastante contentos y tranquilos también. ¿Por qué? Porque si demostramos esto, una solidez en el documento, entonces vamos a estar seguros de que los resultados sean altamente confiables. No solo para nosotros, sino para la gente que nos va a leer, nos va a revisar, nos va a criticar. ¿Sí? Bien, entonces, si hemos logrado hacer un documento con esta característica, realmente es un buen paso. Nos podemos referir a la validez interna y a la validez externa. Estamos hablando en este momento solo de la muestra, porque debería tener también una validez interna y externa de todo el documento y la investigación que estamos trabajando. Hablamos de validez interna y esta nos muestra que la selección de sujetos, como los otros aspectos de un estudio, asignación a grupos, evaluación de desenlaces, están libres de sesgos o errores sistemáticos, ¿sí? Y que de estar presentes podrían cambiar radicalmente los resultados finales de una investigación. Nos equivocamos, sabemos hacer el ejercicio, pero nos equivocamos en hacer la interpretación de este resultado. Es como darle un mal diagnóstico al paciente, ¿verdad? Entonces ahí debemos ser muy cuidadosos de que se cumpla cada uno de los pasos para que tenga una validez. Y una validez externa es una vez que se puede afirmar, dice, que los resultados de un estudio tienen validez interna, se puede pensar en extrapolarlos a una población más grande que aquella de donde se originaron. Entonces, hay una posibilidad de generalizar los resultados a la población elegible o a la población blanco que muestran tener características compartidas. Entonces, si nosotros hemos respetado el armar adecuadamente, metodológicamente, todo el documento, y hemos observado cuidadosamente la población de estudio y hemos determinado un tamaño de muestra respetando criterios de muestreo, entonces estaré seguro de que los resultados que voy a obtener los puedo generalizar a un grupo más grande como la población elegible o la población. Entonces esto realmente para nosotros va a ser muy importante. Entonces, una técnica impecable de muestreo es el mejor método disponible, dice, para asegurar que esa población y sus subpoblaciones están representados en la muestra y será adecuado hacer generalización. Entonces, esta frase es muy importante por el hecho de que si te das el tiempo necesario, sobre todo en algunos trabajos que están realizando en la Facultad de Medicina, para seleccionar curso por curso, subgrupo por subgrupo, etcétera, y otras cualidades más, es que nuestro trabajo va a tener una solidez bastante, y va a ser imposible de que te puedan
estar haciendo observaciones. En la experiencia que yo tengo, cuando muestras realmente una estructura y muy bien redactado y descrito lo que es este proceso de muestreo, a veces ni siquiera ya te lo preguntan, porque saben que el trabajo es realmente muy valedero. Entonces, si nosotros tenemos la población y sacamos una muestra, la población estadística está formada por todos los individuos. Ahí están todos los individuos. Y una muestra estadística solo por una parte de ellos, pero esa parte de ellos tiene que ser representativa, ¿sí? Tiene que ser representativa para poder conocer la variabilidad de las respuestas que pueden presentar. Entonces, a nosotros nos interesa que dentro de una población, al obtener la muestra, realmente contengan a cada uno de aquellos elementos que sean representativos de esos grupos en particular. Cuando hablamos de la población, hay una clasificación. Y esta clasificación es cuando existe una población finita o es una población que sabemos la cantidad de individuos que están integrando, digamos, ese conjunto. Y por el otro lado hay otro grupo donde esa población es infinita. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tenemos esa información. Por ejemplo, ¿no? Dice, los peces en un lago, no sabemos exactamente cuántos hay. Nadie ha hecho un censo de peces, ¿no es verdad? O la cantidad de perros vagabundos que existen en el municipio de Sucre, tampoco ha habido un censo de perros. Entonces, esas son poblaciones infinitas que en algún momento nosotros vamos a trabajar y manejar ciertas fórmulas para poder ir a determinar la muestra. Bien, entonces hablando de las fórmulas, nosotros trabajamos para obtener esto, ¿no? Fórmulas y determinar el tamaño de la muestra. Entonces, por una parte veíamos que hay población con un valor definido o poblaciones finitas, ¿no es verdad? Poblaciones conocidas. Entonces, donde el tipo de fórmula que se aplica es esta. Y cuando la población es infinita o desconocida, la fórmula es un poco más pequeña, pero casi con las mismas características. Entonces aquí, si nosotros vemos, estamos ya observando algunas letras que no son familiares, la N mayúscula, que es la población, la N minúscula, que es determinar el tamaño de la muestra, y aquí nos dicen la E o la D, si se presenta en la fórmula, significa el error. Y vamos a irlas explicando poco a poco para que ustedes también las vayan comprendiendo. No es nada difícil porque esto no es cálculo, esto es estadística. Y lo que nos interesa aquí es saber de dónde sale cada valor y cómo lo vamos a reemplazar. ¿Sí? Bien. La nomenclatura que nosotros vamos a utilizar. N mayúscula se refiere a la población o el universo. ¿Sí? Supongamos hay unos 5,000 universitarios en una determinada carrera. Quiero obtener el tamaño de muestra, N minúscula. Vamos a trabajar con un valor de Z. Este valor de Z que lo vamos a obtener a través de comprender lo que es la confiabilidad y el error. Enseguida se los explico. También vamos a ver, ¿no?, la probabilidad de éxito o participación. Esto significa cuando tú vas a hacer una encuesta te encuentras con personas que aceptan y hay otras que te rechazan, o a la mitad de estar elaborando tu cuestionario te dicen ya no van a continuar, ¿no es verdad? Y hay otras que te cierran la puerta y te corren con el perro, ¿no es verdad? Entonces a eso se llama de que tú tengas o éxito o tengas un fracaso, pero no solamente va a ser en que haya participación hablando de los individuos, sino si tú vas a hacer una recolección a través de una investigación longitudinal retrospectiva, voy a ir a ver historias clínicas sobre un tema en particular, entonces, ¿dónde está el éxito? El éxito va a estar en que esa historia clínica está bien llenada, que esté en su lugar, ¿no es verdad? Y que tenga toda la información necesaria. ¿Dónde está el fracaso? El fracaso va a estar en que no las encuentres, que alguien se haya llevado la historia o que esté incompleto o finalmente se lo comió el ratón. Entonces, hay situaciones en que P y Q realmente te están mostrando qué posibilidades vas a tener en que puedas acceder a ese medio de información, ¿sí? Entonces, debo explicarles también que el valor de P con mayúscula o minúscula
significan cada una de estas cosas. ¿Y cómo yo obtengo estos valores, por ejemplo? P y Q generalmente lo vamos a ir como una primera, digamos, opción, lo vamos a obtener de revisar los trabajos de investigación. En la parte de material y métodos, nosotros estamos observando cuántas personas han participado o el porcentaje que participó en lo que es la investigación. Vamos a ver cuántos rechazaron también o inferir cuántos rechazaron. Una segunda opción es que un experto te lo diga, que te dé ese valor. Vamos a ver los ejercicios a través de esto, ¿no? Y una tercera opción es que utilicen un artificio estadístico que se marca en un 50% de éxito o participación y un otro 50% de rechazo o fracaso. Lo vamos a ir viendo también. Y lo que es EOD, que significa el error, que se complementa con la confiabilidad. Bien, sigamos. Entonces, este elemento de que nosotros entendamos cómo sacar el tamaño de la muestra resulta siendo algo muy interesante, porque hace ya una década muchos profesores, ¿no? Lo manejaban como el secreto de la pirámide. Entonces, aquí no querían revelarlo, solamente para algunos que llegaban a ciertos niveles les querían revelar esta situación. Pero bueno, buscando un poquito y revisando la bibliografía no había sido tan difícil. Entonces yo se los voy a explicar de la siguiente manera, ¿no? Entonces cuenta la leyenda, dice que los investigadores se creían infalibles, ¿no? En diferentes épocas, inclusive la actual, son infalibles, no cometen errores. Entonces pensaban que sus trabajos de investigación tenían un 100% de confiabilidad. Todos han creído, ¿no? Este cuento. Entonces, más o menos eran perfectos, pero no eran dioses. Eso era lo que nosotros teníamos que comprender. Entonces, no eran dioses para no cometer errores. Así que la verdad es la siguiente, ¿no? Cuando nosotros hablamos sobre este tema, los investigadores sí cometen errores. Entonces, aquí vamos a ver lo que se llama la confiabilidad más el error, que va a ser un complemento que te va a dar un valor de 100% cuando hablamos en porcentaje, o la confiabilidad más el error te va a dar 1 cuando hablamos de proporción. ¿Sí? Entonces, vamos a ir manejando ambos y nos va a permitir entender qué es lo que estamos haciendo. Bien, entonces, generalmente nosotros trabajamos con una confiabilidad en toda la investigación de un 95%, y más aún en el tamaño de la muestra. Entonces, si la confiabilidad es del 95%, mi error va a ser hasta el 5%. ¿Por qué digo hasta el 5%? Hasta. Porque podría haber un intervalo entre 1 y 5, y si ajustamos, que puede suceder, puede que suceda una confiabilidad del 95%, pero ajustamos un error a 3, a 4, a 2, etc. Pero esto tiene que ser muy justificado. Pero generalmente lo que nosotros hacemos es que la confiabilidad es complementaria, ¿no?, al error, y te da un 100%. Entonces, confiabilidad del 95 y un error de 5. Si yo tengo mucha habilidad de aparecer investigaciones sobre una línea en particular, ¿verdad?, un tema en particular, yo podría subirle la confiabilidad a un 99% y tener un error solo hasta de un 1%. Entonces esto, los que realmente son experimentados y logran hacer esos trabajos dentro de los laboratorios muy precisos, entonces pueden manejar este nivel de confiabilidad. También existe que yo pueda manejar una confiabilidad del 90% y un error hasta del 10%. O una del 80%, que es bajísimo, no se lo recomiendo, y un error del 20% hasta del 20%. Entonces, cada uno de estos valores de confiabilidad de error me dan la posibilidad de obtener lo que es el valor de Z. ¿Sí? Si yo trabajo con un 95% de confiabilidad y es 5 mi error, entonces mi valor de Z va a ser 1.90. Muchos de ustedes me dirán, ¿no?, ya pensando con su lógica matemática, ¿de dónde ha sacado el 1.96? Por ahora solo les voy a comentar. Esto está ya descrito en tablas estadísticas. Son ejercicios un poco más amplios que los vamos a ir viendo poco a poco. Y cuando llevemos dispersión, ustedes se van a dar cuenta de dónde salen cada uno de estos valores.
pero esto se convierte en valores de Z constantes. ¿Qué quiere decir? Que si yo manejo el 95% de confiabilidad, mi valor de Z siempre va a ser 1.96. Si va a ser el 99% de confiabilidad, entonces mi valor de Z va a ser de 2.58. O si es un 90 de confiabilidad, mi valor de Z 1.64. Y si es un 80 de confiabilidad, mi valor de Z 1.20. Entonces, cada uno de estos valores de la confiabilidad va a dar la opción a que tú sepas el valor de Z. Y esta tablita la van a manejar el resto de su vida, porque les va a permitir entender realmente con qué niveles de confianza y error nosotros nos movemos en los trabajos de investigación. Bien. Entonces aquí nosotros intentamos obtener lo que es la muestra a través de tener los valores de una población universo, el valor de Z que vamos a manejar dependiendo de la habilidad y las circunstancias que se vayan a presentar. También vamos a trabajar con la participación, con el rechazo, el error, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos que entender que P y Q también son complementarios. Y si yo sumo P más Q, seguro me va a dar 100%. Entonces volvemos a recordar que este P y Q, ¿de dónde sale? En primera opción, de la lectura de lo que son nuestros trabajos de investigación, ¿sí? De nuestros trabajos de investigación. Segunda opción, los expertos. Perfecto. Y la tercera opción, el artificio estadístico. Y vamos a hacer los ejercicios con esto en la siguiente clase para que ustedes realmente estén tranquilos de cómo estamos manejando esta situación. Bien, entonces, a ver, vamos a ir con calma. Vamos a ir con calma porque es el primer pantallazo de un ejercicio que vamos a trabajar. Quisiera hacer, digamos, un trabajo de investigación de la siguiente manera, con universitarios de la Facultad de Medicina. ¿Sí? Muy bien. Debo recordarles antes que estas fórmulas se llaman de determinación del tamaño de la muestra, pero con el método de proporciones. Entonces eso significa que no voy a manejar porcentajes, sino tengo que sacar la proporción para poder reemplazar cada uno de esos valores. Sí, entonces, ¿qué es lo que hago? Si quiero hacer algún trabajo de investigación en la Facultad de Medicina, busco primero la población. Y me dicen que hay una población de 2.980 universitarios de primero a quinto. Entonces, mi idea es querer trabajar a un 95% de confiabilidad. Entonces, mi valor de Z va a ser 1.96. Sí, perfecto. ¿Cómo voy a obtener yo mi valor de P y de Q? Entonces, ¿de dónde sacaba este 40%, que es participación? Y Q de 60, que es rechazo. Voy a revisar la literatura. Probablemente no encuentre alguna información, digamos, ¿no? Porque sí hay. Vamos con el segundo chance. Le pregunto a un experto, ¿y quién es el experto en una facultad de medicina? Entonces aquí el experto es el docente, porque le vas a preguntar cuántos asisten a su clase virtual o a su clase en porcentaje. Entonces el docente te dirá un 40% vienen a mis clases presenciales, digamos. ¿Sí? Entonces, si sabemos que P y Q son complementarios, entonces ya puedo obtener el valor de Q. Si me dicen que asisten el 40%, los que no asisten son el 60%. ¿No es verdad? Si fuese un 20% de asistencia, el 80% sería de que no vienen a clases. Entonces, fíjense, esto es lo que tenemos que hacer. Y el error de que estaría en relación a la confiabilidad. Si vamos a trabajar con un 95% de confiabilidad, el error es de 5. Bien, hasta aquí tenemos porcentajes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Es que estos porcentajes los transformemos en proporción. ¿Y cómo transformamos en proporción? No sé si alguno de ustedes me puede ayudar. ¿Cómo transformo un porcentaje en proporción? Si se acuerdan de sus cálculos en secundaria. Se divide entre 100, doctor, por Se el divide. 100%. Correcto, muy bien.
Entonces yo lo que tengo que hacer, y si ustedes agarran una calculadora, 40 dividido entre 100, me da un valor de 0.4. Y este es el valor que yo voy a reemplazar en mi fórmula. 60 entre 100, 0.6. 5 entre 100, 0.05. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Coloco todos los valores. Aquí están la cantidad total de estudiantes, 2.980, por el valor de Z, 1.96, que es elevado al cuadrado. Eso jamás se olviden. Si se olvidan, bueno, el resultado se va a cualquier lado. Y la participación de 0.4 y el rechazo de 0.6. Tenemos todo el numerador reemplazado. El error, 0.05 elevado al cuadrado, también es elevado al cuadrado, no se olviden, multiplicado por la población menos 1, que este es un ejercicio de ajuste en la fórmula. Aquí hay un signo más, no es por, no es multiplica por el valor de z elevado al cuadrado y por lo que es participación y rechazo. Entonces, si yo hago estos cálculos, el numerador me sale 2747.51, ¿no? 232, numerador. Si ustedes lo van a hacer con calma, ¿no? Y el denominador los voy haciendo por partes, si no tengo mucha práctica todavía, y me da estos valores. Y al final lo sumo y lo divido. Entonces, fíjense, de los 2.980 de población, yo solo necesito 328 estudiantes. Como se trataba de personas, nosotros teníamos aquí 2 decimales y hemos decidido redondearlos. Solo voy a trabajar con 328 estudiantes. ¿Sí? Entonces, fíjense, este es el cálculo que vamos a ir haciendo poco a poco. Y el ejercicio lo vamos a ir trabajando la siguiente clase también. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta aquí ustedes tienen alguna consulta, por favor. Yo tengo una consulta. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ahí en SEA, doctor, sí, sí. No te llego a captar, está cortada tu comunicación. Ahora, doctor, ¿me escucha bien? Sí, ahora sí. Doctor, le decía, en Z, debajo de Z está alfa y ¿eso qué significa? Porque vi que no lo utilizó solo al cuadrado. Sí, esa es una simbología que voy manejándola más adelante, pero el valor de Z comprende, ¿no? El valor de alfa medio, un sinfín de cosas, pero esto no involucra, digamos, a que haya otro tipo de cálculo que hacer. Simplemente representa al valor constante de la confiabilidad, por ahora, ¿sí? Porque después ya se desarrolla otras cosas. Se van a dar cuenta que más adelante lo voy a quitar para que no se complique mucho la vida, ¿sí? Está bien, doctor, gracias. ¿Algún comentario más? Consulta. Lo que a mí me gustaría es que ustedes se fijen bien en la fórmula, vean la nomenclatura, recuerden de dónde sale cada cosa y cómo lo reemplazo, y ustedes fácilmente se van a dar cuenta de acomodar toda la información si es que la tienen toda, como en este caso. Como en todo problema, ¿no? Del ser humano existe que nos faltan datos en algún momento y yo les voy a enseñar a solucionar ese problema también y ustedes sacar los cálculos que necesitan. Es decir, no se preocupen, pero analícenlo bien, háganlo con calma y tanto en la parte teórica de las siguientes clases vamos a seguir haciendo ejercicios y también en la parte práctica tengo un montón para que ustedes vean con los mismos trabajos y ustedes vamos a ir resolviendo ese tema, ¿sí? ¿Tienes algún comentario? Adelante, por favor. Bueno, me parece que estuvo sencillo. Bueno, nos estaríamos viendo a la siguiente clase. Que tengan un buen descanso. Cuídense, que les vaya muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches, Luego, doctor. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, buenas noches.